familia, bienvenidos de regreso a el podcast con Laila. Espero que estén súper bien al momento de escuchar este podcast, de vernos por YouTube. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por YouTube, bienvenidos a las personas nuevas que nos están escuchando. Si no es la primera vez que nos escuchas, gracias por estar aquí de regreso. Hoy estoy un poco colorida, la mayor parte del tiempo me van a ver aquí en hoodie porque estoy en mi casa y la realidad es que estoy en pijama. Lo más que puedo hacer es el maquillaje. Así que espero que estén bien, como les dije. Espero que estén quizá un poquito más cerca de Dios o que estén trabajando ya en eso, ¿verdad? En el episodio de hoy sentía que era justo y necesario que antes de comenzar a leer la Biblia junto, a estudiarla, a interpretarla, sentí que era necesario que habláramos de estas cosas, estas 3 cosas que debes saber antes de leer la Biblia. Y voy directo al grano, como decimos. Lo más importante es que debemos orar antes de leer la Biblia. Debemos pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que nos dé esa revelación a través de su palabra, que nos muestre su carácter, su corazón, quién es Dios. Es válido que le digas en tu oración que tú quieres conocer a Dios por quien Él es, que te muestre quién es Él, que te ayude a entender lo que tú estás leyendo, que expanda tu conocimiento y te dé, como dije, esa sabiduría para poder aprender y entender quién es Él. Esto es crucial. Esto no es si tú quieres cuando te acuerdas. No, es que tienes que leer antes de comenzar tienes que orar, antes de comenzar a leer la Biblia, porque si tú no oras, no hay revelación. Si tú no oras y le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender, tú solamente vas a estar leyendo un cuento histórico de algo que pasó y tú lo vas a aprender así, como que fulanito hizo esto, se casó con la otra, luego tuvieron yo no sé cuántos hijos y ya. Y no vas a tener esa revelación, no vas a poder interpretar la Biblia ni poder entender más allá de las palabras que tú estás leyendo. Así que es sumamente importante, como les dije, esto no es cuando te acuerdes, si tienes ganas, no, esto es siempre pedimos al Espíritu Santo que nos revele quién es Dios, su voluntad, su propósito, lo que ustedes quieran orar, pero es muy importante que lo inviten a esa lectura y que le pidan al Espíritu Santo que los guíe, que les muestre, que los enseñe, para que entonces puedan tener esa revelación y recibir lo que Dios anhela decirle a tu corazón. Lo segundo, iba a decir lo más importante, pero creo que todos son demasiado importantes, es cuando tú comiences a abrir la Biblia. En la Biblia encontramos la verdad, en la Biblia conocemos a Dios, no solo conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Tienes que entender y tienes que entender que viene un ataque del enemigo. Porque el enemigo va a atacarte. Porque estás leyendo la Biblia. Porque no quiere que la leas. Porque sabe que si lees la Biblia vas a entender y a conocer quién es Dios, el poder de Dios, vas a entender quién tú eres, el poder y la autoridad que se te entrega como hijo, vas a encontrar tu propósito aquí en la tierra, vas a entender, como dije, quién tú eres. Y el enemigo no quiere eso, porque al momento de que tú no solo conozcas a Dios, sino te conozcas a ti, vas a caminar en tu propósito, vas a llevar a cabo esa asignación que Dios te ha entregado, y eso no es lo que el enemigo quiere, porque sabes que entonces tú le vas a hacer la guerra a él, que entonces tú vas a ganar más vidas para Dios, y eso no es lo que él quiere, porque él quiere ganar vidas para él. Así que el ataque va a intensificar, el ataque va a estar ahí, el enemigo se va a levantar, y lo primero que va a hacer es que se va a levantar en contra de tu familia, o va a usar a tu familia para atacarte a ti. Entonces la familia van a haber disputas donde no las habían, altercados, quizá comienzas como que no a entender a tu familia, o ellos no te entienden a ti, quizás las discusiones estas que pasan porque ahora pasas mucho tiempo leyendo la Biblia, no les dedicas tiempo a ellos, o simplemente estás cambiando porque vas a cambiar. Vas a sentir que no tienes tiempo, el enemigo va a ocupar tu tiempo, van a salir cosas de la nada que tú vas a sentir que tienes que hacerlas, pero
también hay que entender que no a todo le vamos a decir que sí, aparte de que somos humanos y no podemos cumplir con todo. Así que Él te va a llenar la agenda de cosas que parecen buenas, de cosas que parecen bendiciones, pero que realmente te alejan de Dios. Así que es muy importante que estipules tu tiempo con Dios, que lo respetes y lo honres, y todo lo demás lo agendas en el otro tiempo que te sobra, que no interrumpa el tiempo de Dios, ¿ok? Así que va a llenar tu agenda. Vas a sentir que estás cansado, vas a sentir que tienes sueño, o eso, que estás cansado, o estás muy cansado por la mañana porque no dormiste bien, o estás muy cansado por la tarde porque de todo el día ya estás cansado. Y vuelvo a lo que ya dije, es muy importante que separes el tiempo de Dios y que lo honres. Si hay un día que estás un poquito más cansado que el día anterior, pues que tu oración comience así: Padre, estoy cansado, estoy cansada, pero aquí estoy, quiero escuchar de ti, quiero hablar contigo, quiero que me hables, recibir de ti, que me llenes, que me des las fuerzas que me faltan. Está bien. Dios, creo que a veces, porque sentimos que no tenemos 2 horas para dedicarle a Dios, y porque sentimos que no tenemos o que nos sentimos cansados, simplemente no venimos, porque yo no me voy a sentar a dedicarle 15 minutos a Dios. Si yo voy a empezar esto de leer la Biblia, yo quiero comprometerme y yo quiero cumplir. El punto es que ni siquiera empiezas, y si ni siquiera empiezas, pues no vas a entonces a cumplir, ni lo vas a hacer bien como esperamos. Así que lo importante de todo esto es que cuando empezamos a leer la Biblia, 15 minutos al principio está bien. En 15 minutos, en un solo verso, Dios a ti te puede revelar muchas cosas. Dios te puede dar la palabra que necesitas para ese tiempo en el que estás caminando, para ese día. En un solo verso Dios te la puede dar, porque como hemos dicho en los episodios anteriores, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios nos llena, nos alimenta. Así que sáquense en eso de la mente, de que tienen que dedicarle 2 horas a Dios ahora, comenzando con 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos que tú comiences. Dios va a ir cambiando tu vida, le vas a ir conociendo, y como dije también, nos vamos a ir conociendo a nosotros. Así que vas a sentir también que como una resistencia del enemigo, como dije, va a usar mucho a tu familia y a tus amistades, porque son las personas cercanas a ti y sabe que lo que ellos te hagan a ti te va a doler, ¿ok? Así que por eso cuando venimos a Dios, cuando nos sentamos a leer la palabra, es muy importante no solo pedir por sabiduría, sino pedir por discernimiento, para que nos demos cuenta qué cosas vienen del enemigo, poder resistirlo, poder declarar una palabra, poder orar, darnos cuenta de lo que realmente está pasando, ¿ok? Pero también esta sabiduría que necesitamos para tener el discernimiento viene de la palabra, viene de la lectura, ¿ok? Así que van de la mano, son muy importantes, y es algo por lo que honestamente yo pido todo el tiempo: sabiduría y discernimiento. Pero como les dije, me mantengo en la palabra para adquirir esta sabiduría, ¿ok? Otra cosa que les quería quizás comentar o traer a la mente: la resistencia también puede pasar en tu trabajo. Tu gerente de la nada no te soporta, busca quizás cualquier cosa que tú hagas, se molesta contigo. Te equivocaste, porque somos humanos, y quizás cometiste un error y te come vivo, o te penaliza, y tú dices como que wow, pero de la nada tú te sientes que tú eres el malo de la película, todo el mundo te echa culpas. Como dije anterior, ahora tú no tienes tiempo, ahora esto, ahora lo otro. Te vas a sentir así, como que eres el malo de la película, porque como también dije en los episodios anteriores, todo va de la mano. Cuando comenzamos a leer la Biblia, tenemos esa luz, recibimos esa luz, esa claridad, no solo de Dios, sino de nosotros también. Entonces comenzamos a caminar en la luz, y la luz repugna las tinieblas. Entonces cuando tú llegas a tu trabajo, que tú eres el único ser de luz, y todos ellos caminan en tinieblas, se van a repugnar. Como que, mira, llegó esta hora, esto y lo otro. Y simplemente a lo mejor ellos ni saben por qué están molestos contigo o por qué se repugnan. Tu presencia solamente los va a incomodar. Así de fuerte va a ser esto. Pero firme con la palabra de Dios en todo momento en tu corazón, orando, pidiéndole a Dios por fuerza, por discernimiento, por paz, porque puedas contener la calma, porque puedas quizás ignorar estas cosas, porque tú entiendes que no viene de ellos, sino que es el enemigo que quiere
quizás mofarse de ti o quiere hacerte la vida imposible en esta temporada porque comenzaste a leer la Biblia. Tengo noticias para ti también. Esto no va a durar para siempre, ¿ok? A medida que tú vayas aprendiendo, llenándote, él simplemente se va a ir, porque dice la palabra, el que resiste al enemigo, perdón, la palabra dice resiste al diablo y él huirá de ustedes. Así que no es que te vas a ir en guerra con el enemigo, ya él está vencido. No es que te vas a ir en guerra con todo el mundo, es que lo vas a resistir y vas a aprender a resistir al enemigo, repito, a través de la palabra, porque Dios nos enseña. Muy importante también controlarnos. Vamos a tener que mordernos la lengua muchas veces, porque cuando les digo que se va a revolcar todo, tu familia, tu casa, tu matrimonio, si es que tu esposo no es cristiano, tus hijos, tu trabajo, todo se va a revolcar y tú vas a decir, pero ¿qué es esto? Si yo cuando me acerco a ti para buscar paz, me encuentro con todo lo contrario. Necesito que recuerdas esto y lo lleves en tu corazón. Es una temporada, ¿ok? Es una temporada. Es normal que el enemigo te ataque, pero como les dije, las resistencias de parte de nosotros a través de la palabra es lo que vamos entonces a tener, es lo que vamos a aprender, lo que Dios nos va a enseñar, ¿ok? Por eso muchas personas comienzan a leer la palabra y la dejan de leer, como también ya hemos hablado, por la resistencia. Entonces, ¿quién ganó? El enemigo, porque como decimos en el buen puertorriqueño, te cucó, caíste, fuiste de mecha corta, dejaste de leer la Biblia y ya te entregaste al mundo. Como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, únete. Bueno, hacerle resistencia, no nos vamos a unir, ya no somos parte del mundo, ¿ok? Así que por favor tengan eso en mente. Las cosas, va a haber turbulencia, pero después de la tormenta siempre viene la calma. Lo dice su palabra también. Así que con mucha fe, consistencia, como les dije, tenemos que tener también consistencia. Van a salir al otro lado, como decimos. Otra cosa, lo último que quería comentarles también es que leer la Biblia es difícil. Entender la Biblia es difícil. Las primeras veces que yo leí la Biblia, recuerdo que la leía como unas 10 veces y me frustraba porque yo sentía que estaba leyendo un cuento histórico. Yo sentía que no me decía nada y yo veía cómo estos pastores interpretaban la Biblia de una manera tan increíble que me volaba la cabeza cada vez que escuchaba un pastor predicar y cómo esmenuzaba la Biblia, y yo no podía hacer eso, yo no entendía. Bueno, pues es normal que no entiendas la Biblia, es normal que las primeras veces no tengas esta revelación tan increíble como quizás los pastores tienen o como otras personas tienen, pero vas a llegar. Pero únicamente vas a llegar si mantienes la consistencia, si continúas en la práctica de la lectura de la Biblia, regresas a ella aunque no entiendas y le sigues pidiendo a Dios por sabiduría, entendimiento, revelación y todas estas cosas que necesitamos para poder aprender de Él. Es cierto que necesitamos consistencia para aprender de Dios, aprender su palabra, entender su palabra. Consistencia, paciencia, porque van a ser muchas veces las que no vas a entender o muchas veces las que vas a leer y te vas a quedar igual y tú dices como que, ok, ¿por qué pierdo mi tiempo? Y fe, familia, fe, porque leemos la Biblia con fe de que Dios nos va a hablar, de que vamos a aprender y de que esa palabra se va a quedar en nuestros corazones. Así que para mí era muy importante hacer este episodio porque también siempre lo he dicho, lo repito y lo recalco, ser cristiano no es color de rosa. Leer la Biblia no es leerla y se acabó. Esto es para valientes, siempre lo dicen. Esto es, no todo el mundo permanece, por eso no todo el mundo es cristiano. Es difícil, vienen muchos ataques con el enemigo porque estás buscando de Dios y Él no quiere que tú busques de Dios y por eso te ataca. Pero el que permanece en Dios, la palabra dice que Dios los recompensa y los recompensa en abundancia. Y los recompensa de gran manera porque así es Dios, ¿ok? Así que hay que mantenernos fieles, firmes y consistentes en la lectura de su palabra, en venir a Él para aprender de Él, y yo les prometo que van a ir creciendo poco a poco y que la Biblia les va a cambiar la vida. La palabra también dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que llama recibe. Lo puedo estar diciendo como que un poquito mixed up, pero lo que quiero que se lleven es que el que busca, encuentra. Eso es un versículo de la Biblia. Eso no es un quote que alguien dijo. Eso no, eso es bíblico. El que busca, encuentra. Así que si tú buscas en la Biblia,
vas a encontrar. Si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Si tú le tocas la puerta, Él te va a abrir, ¿ok? Así que consistencia, fe, creyendo en que vamos a recibir del Padre todo lo que Él tiene para nosotros. Así que, familia, espero que este episodio los haya preparado para lo que se viene. Va a ser increíble, a pesar de todo vamos a aprender muchísimo. Estoy emocionada y ansiosa por eso, así que quédense pendientes a esta serie que continúa. Repito, espero que haya sido de bendición. Compartan con sus amistades, invítenlos a que se unan a esta serie. Si tienen el deseo de leer la Biblia y no saben cómo, envíenle en esta serie. You name it. Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué piensan del podcast, cómo les ha bendecido. Siempre les digo que eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast y le dan un 5-star review aquí en Apple Podcast, ¿ok? Así que tengan excelente semana, que Dios los bendiga, que el favor y la gracia del Padre los arrope y los levante, que su amor los inunde. Recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima. Bye.